Bueno, entonces buenos días a todos, bienvenidos para la sesión académica de hoy. Entonces vamos a revisar una técnica de fijación escleral que ha propuesto básicamente el doctor Canabrava de Brasil, con el cual me encontré ahora en Barcelona precisamente, y que ha trabajado bastante. Es, es un poco compleja técnicamente, pero interesante. Entonces, la doctora María Alejandra Pacheco nos va a hacer la revisión a ver si de pronto nos animamos entonces a A intentar. darla. Muy bien. Adelante, doctora, gracias. Listo. Bueno, buenos días. Eh, el tema del que vamos a hablar hoy, como lo dijo el doctor en la introducción, es una técnica que se llama double flange o a la traducción técnica de polipropileno de doble brida, que se utiliza para la fijación de lente intraocular a la esclera. Entonces, para poder empezar a hablar de esto, quise traer esta diapositiva para que entendamos qué es lo que significa brida a la traducción. ¿Listo? Entonces, la brida es esto que estamos observando en la primera imagen. Es un accesorio que se utiliza fundamentalmente para unir dos sistemas, ya sea válvulas, tuberías, bombas, pero lo importante es que esto, que se llama brida, se utiliza para la unión sí, de dos sistemas. Entonces, sabiendo eso, vamos a utilizar durante toda la diapositiva unas bridas. ¿Por qué? Porque o sea, ¿de qué trata esto que vamos a explicar el día de hoy? Vamos a utilizar una sutura y vamos a nosotros mismos a realizar unas bridas que nos ayuden a anclar ese lente a la esclera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Las bridas las vamos a hacer cauterizando el polipropileno o el problema que utilizamos nosotros en en la cirugía. Vamos a explicar paso a paso, pero quería hacer eso como de forma introductoria. Ahora, ¿por qué vamos a hablar de este tema el día de hoy? Porque pues sabemos que hay casos de debilidad celular, ya sea adquirida, congénita, como por ejemplo en las congénitas Marfan, en las adquiridas, las traumáticas, donde hay unas subluxaciones que pueden ser de 120 grados o más, y esto hace que cuando nosotros operemos al paciente tengamos un riesgo de un tilt del lente intraocular. Entonces, se ha visto a lo largo del tiempo que se pueden utilizar los segmentos de tensión capsular, los anillos de tensión capsular, y estos los han sujetado a la esclera utilizando suturas y anudando la sutura a la esclera para sostener el lente y pues evitar esa inclinación o ese descentramiento del mismo. Lo que se ha visto es que al anudar en la esclera la sutura, ocurren complicaciones tardías. De hecho, hay estudios donde muestra que a los 4, a los 7 años de la implantación del lente intraocular, la sutura que se hizo en la esclera genera inflamaciones crónicas. Entonces, encontrando estos hallazgos, se creó la necesidad de buscar la manera o de encontrarla de anudar estos lentes a la esclera sin hacer nudos, es decir, de fijarlos sin hacer nudos para evitar estas complicaciones tardías, ¿no? Entonces, es aquí donde entra María en... Alejandra, perdón, me atraviesa ahí un momentico. Sí, sí, lo que usted dice es cierto. Entonces, digamos, hace ya 30 años aparecieron las técnicas de anudar de alguna forma con prolene o con otro material las ápticas, que de hecho se diseñaron ápticas con un ojalito ahí también para anudarlas a la esclera. Pero lo que usted dice, el problema es el nudo, que además el nudo puede erosionar la conjuntiva y entonces queda una vía de entrada pues, Infección. como para hacer el espacio intraocular. Y entonces por eso, digamos que es un riesgo. Y además también que se ha visto otra cosa que hay que ver con esto también es que el prolene también pierde fuerza con el tiempo, fuerza tensil, ¿no? Pero definitivamente estas opciones que también básicamente se basan en el principio del doctor Yamani de la cauterización de ese material que forma como un tope, un remache, por decirlo así, evitan eso, evitan tener que hacer nudos que queden ahí, que uno tenga que enterrarlos o que se expongan. Muy bien, adelante. Listo.
Gracias, doctor. Listo, entonces aquí cuando están tratando de ver la forma de anclar un lente sin hacer un nudo en la esclera, entra en esta historia el doctor Sergio Canabrava, que es quien está en la pantalla. Él es un oftalmólogo brasilero que en el 2017 hizo el primer uso del polipropileno con unas bridas en oftalmología. Pues las bridas lo que ya le mostré, cauterizando la sutura, haciendo, digamos que engrosando ese lado de la sutura para que pueda ajustarse en la esclera. Esto lo hizo con la áptica de un lente intraocular de 3 piezas y lo utilizó, o sea, es decir, él cogió un lente de 3 piezas, le quitó la áptica y esa áptica la acomodó en un segmento de tensión capsular, como estamos viendo acá en la pantalla donde les estoy señalando. Entonces, él le hizo la brida en el segmento de tensión capsular y le hizo otra brida en la esclera. Y esto funcionó. Entonces, al ver que esto de verdad estaba funcionando, él decidió modificar la técnica y dijo, bueno, pero si me sirve un segmento de tensión capsular, pues también lo podría hacer en un lente. Entonces, así lo utilizó suturando un lente con un polipropileno de 5,0 en un paciente que tenía una catarata subluxada. Pero este lente era un lente rígido. Entonces, ya viendo que esto también funcionaba, dijo, bueno, vamos a arriesgarnos a hacerlo con un lente plegable y así lo hizo. Entonces lo hizo fijando un lente plegable y de aquí sale la técnica de la que vamos a hablar el día de hoy, que es la técnica de double flange. Sí, de pronto, otro comentario cortico es que efectivamente el polipropileno es un material teóricamente no absorbible, teóricamente, pero se ha visto cuando lo usábamos para suturar. Por supuesto, usábamos polipropileno, eso era como 9 ceros para poder anudar, porque si uno lo usa más grueso, pues no puede anudar, es muy grueso. Entonces, ese polipropileno delgado se vio que a mediano y largo plazo perdía lo que le decías, pierde fuerza, se va como estirando y de hecho se describieron casos de ruptura y de que se luxaban tardíamente esos lentes, se subluxaban. En cambio aquí pues es mucho más grueso, ¿cierto? Entonces es una ventaja en cuanto a duración a largo plazo. Sí. Bueno, entonces, sí, ahora vamos a hablar de la técnica. Cuando uno está buscando un video de cómo son las técnicas del doctor Sergio Canabrava, encontramos muchos videos donde él mismo nos está explicando su técnica. En uno de esos videos, y me pareció muy interesante, él nos da 10 pasos para hacer esta técnica de la que vamos a hablar de forma correcta y tratando de evitar la mayor cantidad de errores posibles. Entonces vamos a ir desglosando cada uno de esos pasos. Lo primero es que tengamos en cuenta los materiales que vamos a utilizar y esto va a depender si vamos a utilizar un segmento de tensión capsular o un lente intraocular plegable o no plegable, ¿listo? Entonces, si vamos a utilizar un lente rígido o segmento de tensión capsular, vamos a necesitar un Prolene 5,0 y una aguja de 26. Si vamos a hacer la técnica con un lío plegable, vamos a utilizar un Prolene 6,0 y una aguja de 29. El paso número 2, y esto es supremamente importante, es que antes de iniciar la cirugía, nosotros probemos que la aguja realmente está permeable. Es decir, él dice que antes de que empecemos tenemos que tomar la sutura y tenemos que probar que sí entre por la aguja, Sí. porque en algunos casos la aguja puede que no tenga el lumen completamente adecuado, que esté torcida, bueno, que tenga algún defecto la aguja, y si nosotros iniciamos la cirugía y luego pasamos la aguja y la aguja tiene un defecto, evidentemente nos podemos enredar. Sí. Entonces esto es importante. Doctora María Alejandra, lo que pasa es que el G, el gauge, o el calibre se refiere al calibre externo, o sea, digamos, en la industria está más estandarizado el calibre externo que el lumen. O sea, que podemos tener agujas de dos marcas que son 26
por fuera son idénticas, pero por dentro puede ser que una sea muy estrecha. Y entonces, cuando le va a uno meter la sutura, no entra. No es Entonces, mucho. pues no, se pierde el paso. Entonces, por eso él dice que, o mejor dicho, a no ser que sea siempre la misma marca y que usted ya sepa, pero no, mejor asegurarse que se gasta 5 segundos. Mirar a ver si de verdad cabe el problema por el lumen de la La aguja. De agujita. la aguja. Así es. Listo, entonces ahora sí empezamos la técnica como tal en el paso 3. El paso 3 es marcar. Entonces, ¿qué es lo que nos aconseja el doctor Sergio Canabrava? Que marquemos a 2 milímetros del limbo, con el fin de que, podamos hacer una tunelización larga y adecuada, que esto también es muy importante para que la brida no se nos vaya de pronto a subluxar y terminar intraocular. Y esto pues obviamente haría que no lleguemos a la finalidad, el lente se luxaría o se descentraría. Entonces, ¿qué utiliza él en esta imagen? Utiliza un anillo diseñado por él mismo que es para marcar justo 2 milímetros del limbo hacia la esclera. En el paso número 4, él nos habla de la tunelización. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí en la tunelización? Ya aquí sí tomamos la aguja y con la aguja vamos a iniciar haciendo el túnel. Pero ¿qué es lo importante acá? Que el túnel, como les mencioné, sea largo. Entonces, este túnel debe hacerse con una angulación de 20 a 30 grados aproximadamente y luego debemos rotar la aguja hacia la cámara anterior para que no quede como con un túnel recto, sino que simplemente pues tenga una tunelización muchísimo más larga. Y esto pues nos va a asegurar la estabilidad del lente intraocular y evitar complicaciones que se relacionen con las bridas como les acabo de mencionar. Entonces ahí estamos viendo, vamos a repetir el video. A ver cómo lo repito. Aquí vamos viendo cómo introduce la aguja a 2 milímetros del limbo. Él hace una tunelización 20-30 grados y luego redirecciona hacia cámara anterior. Así no nos queda un túnel recto. El siguiente paso, que es el quinto, es empujar la sutura así con la aguja para irla sacando con ella. Entonces, esto de aquí, ¿cómo lo vamos a realizar? Lo vamos a hacer de la siguiente forma, como mostramos acá. Ya tenemos la aguja dentro del ojo, entonces la idea es tomar una pinza y con la pinza ir introduciendo la sutura en la aguja y al mismo tiempo que vamos sacando la aguja, vamos empujando esa sutura para que la sutura salga junto con la aguja del ojo, así como estamos viendo en la pantalla. El paso 6 consiste en sujetar, ya tenemos afuera del ojo la sutura, entonces consiste en sujetar esa sutura con tensión. Entonces, la tensión acá es bastante importante en nuestro paso 6 porque si nosotros generamos una tensión insuficiente, entonces podemos ocasionar un descentramiento del lente intraocular. O si hacemos al contrario, una tensión demasiado excesiva, podríamos traccionar hacia un lado ese lente y podríamos hacer que se incline o también podríamos ocasionar daños en las estructuras intraoculares. Y el otro paso importante acá es evaluar muy bien la posición del lente intraocular. O sea, que no nos olvidemos que realmente lo que queremos es reposicionar un lente que quede bien centrado en el eje visual. El paso 7 consiste en cortar esa sutura y el corte también es importante que lo tengamos en cuenta con las medidas que él nos dice, que van de 1.2 milímetros a 1.5 milímetros, con el fin de que cuando vayamos a cauterizar, cautericemos, hagamos la cauterización de forma correcta y no nos quede ni muy grande la brida ni muy pequeña. Aquí vamos viendo cómo tensionó y cómo cortó. Vamos a repetir el video. Entonces ahí vamos viendo que ya la sutura está afuera, se hace una tensión, se tiene con la tensión en el momento que se va a realizar ese corte. Se hace el corte, esto que nos queda de remanente sería el 1.5 milímetros
y luego él lo seca para posteriormente cauterizarlo, que sería el paso número 8. Entonces, la cauterización es para que quede bien esta brida y no se nos vaya a zafar la brida o no nos vaya a quedar muy grande. Debemos tratar que la cauterización nos haga un puntico en la brida, o digamos que sí, que nos engruese esa sutura 0,15 milímetros aproximadamente. Y esto es importantísimo porque no puede, o sea, debe quedar suficientemente pequeña para evitar complicaciones e irritaciones en el ojo y debe ser suficientemente grande para que realmente se ancle dentro del túnel escleral y genere la fijación del lente intraocular. Entonces aquí vamos viendo cómo va a realizar la cauterización sin perder la tensión que previamente habíamos hablado. Él cauteriza con toquecitos la sutura hasta tratar de llegar a un tamaño de la brida de 0,15 milímetros. Entonces, esto, bueno, esto es muy importante, es lo que le estaba comentando, simplemente es como para repetirlo, que el secreto es que hagamos una medida, dejemos una medida de la sutura de 1,5 milímetros y que el tamaño sea de 0,15 milímetros de la brida. Si nos queda muy grande, podemos ocasionar irritación, así como estamos viendo, por ejemplo, en el tamaño de la imagen señalada con la flecha roja. Entonces, aquí vemos una brida que quedó muy grande, que genera inflamación alrededor de ella. Y acá, en esta imagen, no Alejandra, se, yo estoy viendo aquí, creo que cuando él cauteriza no toca el material, sino de lejitos. Si lo toca, lo quema demasiado. El solo calor hace la bolita en la punta. Sí, señor. Y acá, gracias. Sí, de Acá, pronto es una muy buena anotación, doctor Galvis. Sí, parece que con solo acercarlo, pues aquí el doctor Rubén ya ha hecho algunos casos de Yamani que también se basan en cauterización, pues no de un prolene, sino de la áptica del lente, pero también es del mismo material. Entonces, pues no sé si nos quiera comentar algo sobre eso de la cauterización como tal del extremo del extremo Sí, de la doctor. Pues, sutura. doctor, perdón, buenos días. Buenos El días. cauterio que yo tengo, que yo conseguí, es un cauterio que se utiliza para urología y es un cauterio térmico que hay dos tipos. Uno que llega como a 500 grados y otro que llega a 1000. El que yo tengo es a 1000 y efectivamente, o sea, uno está a 1,5 milímetros de la sutura, bueno, de la áptica en este caso, y efectivamente, como el doctor Alves dice, ella se retrae y se retrae como una bolita, como la cabeza de un alfiler, pues, y queda como un puño, digamos, como un brazo que hace un puño y el puño queda más gordo que el camino de la áptica, efectivamente. Y si la tocas, ¿no? Se derrite y antes se pega y se desmenuza y se deshilacha. Sí, también estoy de acuerdo. Habría que mirar cuál es el cauterio. De pronto él tiene uno de menor temperatura y por eso la puede tocar y no pasa nada. Pero mi sugerencia sería también lo mismo, o sea, no tocarlo, sino solamente acercarse bastante y tener cuidado con las estructuras oculares para no quemar conjuntiva, córnea, etcétera. Pero sí, correcto, estoy de acuerdo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por los aportes. Y muchas gracias a los dos. Listo, entonces, como veníamos hablando, esta es una imagen, bueno, donde nos muestran una brida que quedó demasiado grande, demoraron de pronto mucho tiempo cauterizándolo y quedó el botón demasiado grande y eso genera inflamación en la esclera, en la conjuntiva. Y acá en la imagen que encontramos a la derecha, vemos en esta zona donde yo estoy señalando, realmente aquí en esta imagen le tienen que meter un poquito de fe, ahí se logra ver que hay como un oscurecimiento de esa zona y ahí es donde está la brida, ¿sí? La brida realmente está tunelizada y hace que la esclera no se vaya a inflamar. El paso número 9 Doctora es, María Alejandra.
Sí, es que, Ok. pues, la idea, digamos, lo ideal es que ese extremo, como le digo yo, como ese remache o ese extremo ensanchado que va a constituir la herida, quede Ujú. totalmente enterrado en el túnel escleral, ¿cierto? Esa es la Así idea. es, Eso es lo así ideal. es. Entonces, claro, si es muy grande, pues no entra, así de sencillo. Entonces queda ahí en la superficie y comienza a haber problemas. Sí, así es. El paso número 9 consiste precisamente en introducir esa brida en la esclera. Entonces, esto de acá, ¿cómo lo vamos a realizar? Idealmente que Alejandro, cojamos, una pregunta. Esto, hace el túnel y después en la tracción, el asa del lente con la bolita se hunde y queda protegido por la esclera. Pero si el tunelcito que hizo metió la agujita y el hueco es muy grande, al traccionar para el otro lado, el asa se le fue para adentro. Entonces el túnel espacial para tapar después la bolita y que quede protegida el asa y la bolita, pero no puede ser muy grande porque se va para adentro al tirar de un lado se puede ir para adentro el asa del otro lado. sí, Sí, correcto, correcto, doctor. O sea, precisamente por eso el túnel debe ser con las agujas que él recomienda precisamente, pero lo importante es hacer la brida del tamaño adecuado, es decir, que la cauterización que hagamos haga que ese puntico que estamos generando en la sutura o ese puño que mencionó el doctor Rubén no sea muy pequeño, porque si es muy pequeño, como dice usted, se va a pasar por el túnel y termina dentro del ojo. Si es muy grande, pues nos va a irritar acá la conjuntiva y la esclera en la parte externa del ojo. Sí, correcto. Y bueno, como les venía diciendo, el paso 9 es introducir la brida en la esclera, precisamente en ese túnel. Pero lo vamos a introducir, como ya tenemos un túnel largo, nosotros lo que vamos a hacer es empujarlo. Por mucho que lo empujemos, si tenemos una brida de tamaño adecuado, debería ser seguro y no debería llegar, pues no debería pasar el túnel y quedar dentro del ojo, sino quedar dentro del túnel. ¿Cómo recomienda el doctor Canabrava que se realice? Debemos utilizar una pinza muy fina y manipular de forma pues delicada esa brida para que no la vayamos a romper o no la vayamos a dañar y la vamos a enterrar. Aquí vamos a mostrar el video, aquí están terminando de cauterizarlo. Toman la pinza y con la pinza miren cómo completamente entierran esa brida en el túnel escleral, que quede completamente cubierto por la esclera y por la conjuntiva para evitar que genere inflamación a futuro, ¿sí? Entonces, esto evita pues la exposición en la superficie del ojo que nos irrita, que nos va a irritar y disminuye el riesgo de erosiones también en la conjuntiva. Aleja, más que quede protegido para evitar inflamaciones cuando eso se destruye, corre el riesgo de, si se expone, que haya una endoscopía, por ahí se generen pues, infecciones o también la sensación de cuerpo extraño. Sí, sí, Pero no, también. bueno, El paso 10 consiste, o bueno, aquí ya él nos habla de que seamos cuidadosos con la perforación del lente intraocular. ¿Listo? Él lo menciona en el paso 10. Igual, esto realmente, cuando nosotros vayamos a hacer la técnica, esto digamos que sería lo primero que nosotros debemos hacer, porque lo primero es realizar la sutura al lente y posteriormente ya introducir las suturas al ojo, como les voy a mostrar más adelante. Entonces, hay diferentes formas, y digamos que son creativas, de hacerle perforaciones a los lentes intraoculares para no dañarlos y para poderlos fijar a la esclera. Aquí vamos a ver tres en esta imagen, donde en la imagen número 1 vemos que le han quitado las ápticas a la óptica y que la sutura miren cómo la traspasa, es decir, toma una parte de esa óptica, ya aquí hizo la brida y la anuda de esta forma. En la imagen número 2 tenemos un remanente de la áptica y ahí es donde realizan una de las bridas y la otra brida que pues estaría de este lado sería la que se va a anclar a la esclera. Y en esta imagen número 3
vemos cómo le hacen una sutura en esta zona de acá de la óptica y en esta zona de la óptica, pues respetando el eje visual. Entonces, dentro de las muchas formas que existen de realizar la sutura al lente, aquí vamos a mostrar, bueno, algunas de ellas. Entonces, aquí estamos viendo cómo la aguja la podemos pasar por la áptica en un lente que se llama monopieza y la pasan de forma horizontal, por decirlo así, y así como habíamos hecho en la representación de los videos en la esclera, así mismo lo hacen acá en la áptica. Pero también podemos observar que se puede hacer de forma vertical. Miren acá la imagen F que les estoy señalando, cómo la aguja la pasan de forma vertical y así mismo van a hacer la brida. Que es muy importante después de que nosotros anudamos o, bueno, o suturamos ese lente, o le pasamos la sutura al lente, es acomodarlo de forma adecuada en el inyector. Y esto también me parece supremamente importante porque en el momento que nosotros vayamos a inyectar el lente en el ojo, no nos podemos enredar. O sea, tenemos que tener muy claro qué áptica está con cada sutura para poder realmente acomodarlas en el ojo y poder realizar las técnicas que habíamos mencionado anteriormente. Entonces, vemos en la primera imagen que estoy señalando cómo cómo se enredan entre sí las suturas en el momento que están en el lente en el inyector y vemos en la imagen de al lado cómo cada áptica está con su sutura de forma desenredada. Esto es un paso muy importante que no podemos dejar pasar. Entonces, existen técnicas de 4 bridas, de diferentes formas de hacerlas. Entonces, aquí vamos a hablar de la técnica de 4 bridas para lentes intraculares plegables. Entonces, este es un video que es esquemático, donde aparece como de forma vertical le hacen la perforación al lente, introducen la sutura en la aguja, hacen la cauterización en la sutura, se ancla a la áptica del lente. Eso se hace en las 2 ápticas, se ubica en el inyector, se acomodan las suturas y luego procedemos a introducir el lente en el ojo. Entonces, ¿qué es lo que nos recomiendan ellos? Aquí él está haciendo la introducción de la aguja a 2 milímetros. Sí, antes de inyectar el lente, miren cómo acomoda las suturas para evitar enredos durante el procedimiento. Luego lo hace del otro lado también, a 2 milímetros, introduce la aguja. Luego en la sutura la va empujando, las saca del ojo con la aguja, justo por el túnel, y luego procede a introducir el lente. Verificar siempre antes que las suturas sí correspondan para que el lente no nos vaya a quedar de forma incorrecta. Introducimos el lente y luego cauterizamos las bridas con la tensión, como le habíamos mencionado anteriormente, y se terminaría el procedimiento. Aquí se ve muy sencillo, no creo que sea tan sencillo como se ve en el video, pero técnicamente es eso. Ahora, se pueden utilizar diferentes tipos de lentes. Por ejemplo, este lente que estamos viendo acá tiene unas 4 ápticas. Entonces, tiene 4 ápticas, pero va a ser también de 4 bridas. Recordemos que la brida es el punto que nosotros estamos haciendo, el puñito que nosotros estamos haciendo al cauterizar la sutura. Entonces, ¿qué es lo que hacen en esta imagen? En esta imagen toman la sutura, la introducen por uno de los agujeritos de la áptica, la pasan por la otra áptica y de esta forma las bridas van a quedar afuera ambas, fuera del ojo. Ninguna de las bridas va a quedar en el lente intraocular. Asimismo lo hacen del otro lado. Eso con los lentes plegables, pero también hay técnica de las 4 bridas con lentes intraoculares rígidos. Entonces, bueno, aquí traigo un video donde en el lente, en este lente precisamente, bueno, tiene el agujerito donde se puede poner la brida.
sin necesidad de perforar el lente. Ellos acomodan la brida en ese agujero y luego hacen la técnica tal cual como lo hemos venido mencionando. Introducen el lente intraocular, obviamente como es un lente rígido, se va a tener que hacer una incisión un poco más grande, se hace tal vez un poquito más traumático para el ojo. Luego se acomoda el lente intraocular y se tensionan las suturas que quedan fuera del ojo y ahí ya se cortan y se hace la brida y listo. Entonces, una pregunta que yo me hice durante el estudio de esto, cuando estaba haciendo las diapositivas, es que en algunos videos veo que tienen trócares y en otros no. Entonces, me hice la pregunta si la colocación de los trócares hacía parte de la técnica quirúrgica del doctor Sergio Canabrava y realmente no. No es necesario colocar trócares de forma rutinaria, no hace parte de la técnica, pero pues esto es de acuerdo a la preferencia del cirujano y dependiendo de cada caso, si es necesario o no colocar los trócares. Entonces, bueno, sabiendo la técnica, En relación a eso, perdónale, yo simplemente haría una observación y es que la función del trocar es simplemente tener una infusión. Sí, obviamente hacer la vitrectomía a través de ahí, pues, que se hace a nivel posterior, pues, o sea, de abajo hacia arriba, para no traccionar el vitro, asumiendo que hay una complicación y hay vitro, independientemente de que ya pueda haber sido vitrectomizado. Pienso que la principal función que algunas veces no lo hacemos es simplemente ahorrarnos una mano para no estar metiendo el ojo con fluido y no tener que llenar el ojo repleto de viscoelástico, porque finalmente después tenemos que sacarlo ya con el lente que está ahí pues colgadito. A veces puede ser un reto, entonces lo colocan simplemente para colocar una infusión, o también se podría colocar un mantenedor de cámara anterior a través de una paracentesis adicional para uno formar el ojo y olvidarse. El ojo siempre debe estar con un fluido llenándose y uno puede trabajar y el ojo tiene tono. Ese es, creo yo, más como el objetivo por el cual pudieran poner o un trocar o infusión. un mantenedor de cámara. Listo. Listo. En, Sí, muchas gracias, doctor. en esta cirugía, cuando uno programa y tiene la complicación o el evento adverso, es factible poner el lente tórico, el lente, el que sea, pues tiene uno que programar el lente que está programado y atravesar el lente blando, no el lente en 3 piezas, sino el lente blando, atravesarlo y hacer dos huequitos, las 2 bolitas, una por dentro del asa para que permita la tracción y otra por fuera, y se puede poner el lente programado o el nuevo cálculo que le dé, pero poner el lente panóptico tórico. Pues Sí. doctor, o sea, en teoría de que se puede, se puede. Lo que sucede es que si tenemos un lente multifocal, por ejemplo, un lente Panoptix, pues no solamente hay que mirar que el lente esté tilteado o no, sino que el lente también esté centrado. Y si es un lente tórico, además de que el lente no tenga el tilting, además que el lente esté centrado, tenemos que darle al eje. Entonces, lógicamente se hace un poco más complejo la colocación del lente, pero pues en teoría se podría, pues, en teoría se podría. Es decir, si usted tiene tiempo, puede hacer el estudio y analizar el lente tórico, poniendo el lente tórico encima de la córnea antes de ponerlo y viendo dónde tiene que quedar la perforación de un lado y la perforación del otro para que el lente quede en la posición. Si queda en el centro y queda en la posición que es, el efecto del lente en cámara posterior actuaría, ¿no? Sí, señor, sí, de acuerdo, sí, en Y teoría sí, sí, señor. el detalle, doctor Galvi, es que como el túnel se hace de manera oblicua y uno lo hace, pues, digamos, relativamente a ciegas, y el atravesar el áptica con el problema también no es tan predecible en cuanto a la inclinación de cómo le quede. Eso es lo que pasa, que la rotación final de ese lente pues puede variar un poco. O sea, lo que dice Rubén, eso es posible hacerlo. Habría que preguntar si estos doctores que llevan ya experiencia larga lo han hecho. Le podemos preguntar al doctor Canabrava si ha puesto lentes tóricos y si ha puesto lentes multifocales. Pero pues sí, sí se podría. Lo que pasa es que no es fácil, exacto, que no quede inclinado y que no quede rotado.
Listo. Bueno, muchas gracias por el aporte. Entonces, bueno, conociendo ya la técnica, traje este artículo que nos hablan de los resultados a 5 años haciendo esta técnica de double flange, pero no solamente con lentes rígidos y lentes plegables, sino también con los segmentos de tensión capsular. Entonces, el objetivo principal o el propósito es precisamente eso, evaluar los resultados y las complicaciones a largo plazo. El largo plazo son a los 5 años que ellos evaluaron estas tres formas de hacer la técnica. Entonces, el método que ellos utilizaron fue el siguiente. Ellos tomaron 71 pacientes, de los cuales evaluaron 61 ojos, que fueron todos operados por el mismo cirujano con esta técnica. Esto fue entre septiembre del 2016 y septiembre del 2021. Todos los pacientes firmaron consentimiento informado y el estudio fue digamos que hecho en base a los principios de declaración de Helsinki y con aprobación del Comité de Ética. Entonces, los datos demográficos del estudio son los siguientes. Ellos, dentro de esos 71 pacientes, con los 61 ojos, digamos que más bien de esos 71 pacientes, 35 eran mujeres, 34 eran de sexo masculino y oscilaban en unas edades. Una pregunta, ¿cómo piden el consentimiento informado? ¿Ellos sabían que se iba a complicar la cirugía y ya llevan el permiso del paciente o qué? Sí. No lo dice en el estudio, pero sí. Es que no, muchos de esos casos fueron para corregir afaquia, o sea, de pacientes que se habían complicado y los dejaron áfacos. Y en un segundo procedimiento les fijaban el lente. Y otros, los de los anillitos, esos segmentos de anillos, sí se sabía que tenían sonurodiálisis de entrada. Entonces, venían ya programados para hacer esa técnica. Bueno, listo. Listo, entonces se tomaron 35 hombres y 34 mujeres con edades que oscilaban en 60 a 15 años de edad. Eh, y dentro de las complicaciones que ellos presentaron están las siguientes. Hubo desprendimiento de retina en 3 ojos, hubo edema cistoideo de mácula en 3 ojos, hubo glaucoma en un ojo y ninguno de los ojos presentó endoftalmitis. Todas estas complicaciones que acabo de mencionar estaban en el grupo de los pacientes que le hicieron la técnica con segmentos de tensión capsular. Los pacientes que se les había hecho la técnica con lentes rígidos y con lentes plegables no presentaron ninguno de estas complicaciones anteriormente mencionadas. También evaluaron la agudeza visual preoperatoria y postoperatoria, tanto con corrección como sin corrección, y las condiciones de la brida. Entonces, aquí en este cuadro vamos a desglosarlo un poquito. Nos muestran en la primera, digamos que en este cuadro que estoy señalando, nos están mostrando todas las agudezas visuales del grupo que fue con la técnica y con segmentos de tensión capsular. En el siguiente recuadro nos están mostrando los pacientes a los que se les utilizó el lente rígido y en el tercero los pacientes que se les utilizó el lente intraocular plegable. Entonces, en el recuadro azul podemos observar que, bueno, es importante que tengamos en cuenta que los valores que estamos utilizando acá son en Logmar. Entonces, por tanto, yo puse acá abajo la tabla de conversión a Snellen para que, bueno, ya que nosotros estamos más familiarizados con el Snellen, tengamos en cuenta esto. Entonces, la agudeza visual preoperatoria oscilaba entre 0.95 más o menos 0.22. 0.95, la conversión sería aproximadamente 20-50, diría yo en Snellen, según la conversión. Y el resultado postoperatorio sin corrección llegaban a 0.45 más o menos 0.35. Si nosotros hacemos la conversión, entonces sería un aproximado de 20-50, 20-40.
Y si le hacemos corrección a esa agudeza visual a los pacientes, el resultado en total sería de 0.25 más o menos 0.32, que a la conversión de ese logmark sería, sería 20-30, 20-40, 20-30 sin corrección. Ahora, si nos vamos a cada uno de estos grupos en el postoperatorio de la agudeza visual sin corrección, con la visión lejana, podemos observar que en general los tres grupos tienen muy buenos resultados. Aparte de eso, en esta misma tabla nos están mostrando las condiciones de las bridas. Entonces, en total de todos estos pacientes que se operaron, se contaron 173 bridas, de las cuales 150 estaban en el túnel intraescleral, es decir, 150 bien puestas, habían 13 que estaban subteno, 5 que estaban expuestas, 4 que se encontraban internalizadas y una que estaba ocasionando irritación conjuntival. Y ninguna tuvo degradación de la sutura o sí, desgaste de la sutura. De las cuales, es decir, de estas que están todas intraesclerales, la mayoría que estaban correctamente puestas eran la técnica utilizada con el lente plegable, seguidas por el lente no plegable, y luego ya de último encontramos las que estaban con los segmentos de tensión capsular. El único que tuvo irritación de la conjuntiva fue con lente plegable y fue una sola brida. En esta imagen o en estas imágenes que estoy compartiendo acá son las que nos comparte el artículo, que podemos ver en la imagen A, un paciente que tiene un seguimiento de 24 meses, ahí se logra ver el escurecimiento que nos ocasiona la brida. En la imagen B, un paciente que tiene un seguimiento de 36 meses. En la imagen C, uno que tiene 48 meses y se logra ver muy tenuemente el reborde, como el reborde escleral en la brida. En la imagen D, un paciente que tiene un seguimiento de 60 meses y en la imagen E, la que está acá abajo, vemos un OCT anterior donde se ve una brida que tiene un reborde acá intraescleral. Entonces quedaría de esta forma. En estas otras imágenes que está acá nos muestran, digamos que dentro de las complicaciones o dentro de las de cómo estaban las bridas, nos muestran una brida subteno que se ve en esta imagen señalada por el cuadro rojo. Esta también es una subteno. Y en esta biomicroscopía ecográfica se logra ver el reborde subtenoniano, acá, valga la redundancia, sobre la brida. En la imagen señalada con la flecha verde vemos una brida que tiene un reborde sobre la superficie escleral y acá vemos bridas que están completamente enterradas. En cuanto a la conclusión del estudio, la técnica de double flange es una solución que podríamos utilizar en casos que son desafiantes, que tienen subluxaciones, o que haya descentramiento del lente, o que podría más bien tener un descentramiento del lente a futuro. Y lo que ellos nos dicen en el artículo es que mantener el reborde bien colocado, es decir, la brida bien colocada en el túnel es realmente desafiante, pero es un paso que es supremamente importante para que la técnica quede bien hecha y para que el lente no se vaya ni a descentrar, ni a regenerar tilt de ese lente, ni tampoco obstrucciones, ni complicaciones, ni infecciones, bueno, de la conjuntiva a futuro. Entonces, en el artículo se demostró que la técnica tiene un excelente perfil de seguridad a largo plazo, pues evaluado en esos 5 años, y durante esos 5 años, solamente 9 de 173 bridas estaban mal colocadas, de las cuales, como ya lo mencioné, 5 expuestas, 4 estaban internalizadas, y solamente una de esas 173 bridas generó irritación conjuntival. Entonces, lo que ya se sabía antes del estudio era que esta técnica quirúrgica la podíamos utilizar para generar un soporte en aquellos pacientes que tenían, digamos, una diálisis de 120 grados o más.
pero la eficacia y la seguridad había sido evaluada a corto plazo. Entonces, lo que aportó el estudio que les acabo de mencionar es que realmente sí tiene seguridad a largo plazo, evaluado en esos 5 años, y que la técnica quirúrgica, pues, realmente funciona. Y eso es todo lo que les traje el día de hoy. Doctora María Alejandra, muchas gracias. Estaba acordándome a propósito de la pregunta del doctor Galvez, que hace un par de años, o sea, en este momento hay un boom de este tipo de técnicas, digamos, con flange o con bridas o con topes, y el doctor Micheletti, un colega de Estados Unidos, nos dio una charla que yo vi el video de él y me llamó la atención y nos mostró cómo él rescata y hace una técnica parecida, pero para rescatar lentes subluxados, pero lo que hace es que dentro del ojo él diseñó como un perforador, como esos, digamos, lo que se usa Para cuando, perforar la oreja. sí, cuando se usa para perforar que un boleto que quiere hacer un huequito, entonces un microperforador le hace un hueco en la raíz de la óptica al lente y le atraviesa. Ese video lo tenemos, nosotros vimos la charla y está subido en el canal de YouTube, entonces se los voy a compartir para que lo veamos porque es otra alternativa y lo único diferente, digamos, es que habría que tener el instrumento que permita perforar el lente, que de hecho facilita un poco la cosa, porque ahí sí es más predecible cómo le va a quedar a uno la brida. Y veo que él con eso reposiciona lentes multifocales. Entonces sí, podría ser una alternativa que se puede explorar en el caso de que haya o una subluxación de un lente multifocal, que la hemos tenido muy poco, pero ha habido algunos casos, o que haya una complicación intraoperatoria y se decida poner el multifocal, podría ser otra alternativa que de pronto es de pronto un poco más sencilla. Lo que pasa es que necesita el instrumento, pero no parece que sea difícil. De pronto les voy a mandar ahora el vínculo y de hecho yo lo tengo acá. Si quiere voy a compartir un momentico. Estoy viendo el video en YouTube de lo que él nos mostró, que lo tenemos subido. Entonces voy a compartir en un minuto para que nos acordemos de eso. Este es el dispositivo que hace como una microperforación de asa. Es como una pincita que tiene esto, como si fuera un perforador de papel, pero pequeñito. Y entonces con eso él hace ese huequito. Lo mete y Ah, hace... pero lo hacen lentes blandos. Claro, son lentes Panoptics o Ah, lentes... no, yo pensé que era que cogía el asa y le hacía el huequito en el asa. Bueno, no, así sí ya está perfecto, ya le entiendo. Es como el aparato que hay para hacer huecos en las correas, pero chiquitico. Correcto. Es una pincita con una microperforación y entonces por ahí ya es más predecible dónde le va a pasar a uno el problema. Me parece que facilita la cosa en lugar de tener que atravesarlo con la aguja. Y como es en la raíz de la óptica, pues, y él dice que el pedacito de lente, como se queda en la pincita, lo saca y que nunca se le va, nunca se... Entonces, interesante de pronto retomar. Voy a tratar de volver a hablar con él a ver si nos vuelve a contar a ver cómo va, porque esto fue hace 2 años. Muchas gracias. Muchas Yo gracias estoy a aquí todos. participando desde Bogotá. Excelente. Doctora María Alejandra, muchas gracias y feliz día para todos. Gracias, Aleja. Con mucho gusto. Que tengan buen día. Gracias, chao, chao. Gracias, muchas gracias.